¿Te has preguntado alguna vez sobre los orígenes de los pueblos africanos? La Biblia, rica en relatos y genealogías, ilumina estas intrigantes cuestiones. Revela una historia compleja que vincula la historia de los pueblos africanos con sucesos posteriores al diluvio. Tras el diluvio, Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron bendecidos con distintas responsabilidades para repoblar el mundo. Este reparto es esencial para comprender cómo surgieron los diferentes grupos étnicos. Cada hijo de Noé jugó un rol esencial en el desarrollo de las civilizaciones actuales, particularmente en África. Específicamente, la Biblia identifica a Cam y a sus descendientes como los antepasados de los pueblos africanos. En este marco, los textos bíblicos no solo ofrecen genealogías, sino también enseñanzas y lecciones que han trascendido en el tiempo. Estos relatos constituyen un nexo entre la era bíblica y nuestra comprensión contemporánea de la diversidad humana. Hoy exploraremos las genealogías bíblicas para descubrir cómo Cam y sus hijos, Cus, Misraim, Put y Canaán, jugaron roles importantes en la formación de los pueblos africanos. Prepárate para un recorrido por la historia y el tiempo, donde cada nombre y cada historia adquiere un significado especial. Comparte este video con alguien especial. Nuestra misión más grande como creyentes es extender la palabra del Señor al mayor número posible de personas. Y si disfrutas este contenido y deseas más estudios como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré que realmente te interesa el material que ofrecemos cada día. La Biblia es un manantial de narrativas y genealogías que nos ayuda a entender el origen de diversos pueblos y culturas. Desde Adán hasta Noé, y de Noé a los patriarcas de diferentes naciones, estos relatos nos brindan una perspectiva única sobre la historia antigua. Cada genealogía no es solo una lista de nombres, sino una ventana a las vidas de aquellos que moldearon nuestro mundo. Las genealogías en la Biblia no solo documentan descendencias, sino que también reflejan las relaciones y las interacciones entre diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, en Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, se describe cómo los hijos de Noé se dispersaron por toda la tierra después del diluvio. Este capítulo es clave para entender la distribución de los pueblos antiguos. La riqueza de estas genealogías radica en su capacidad para conectar eventos históricos con narrativas personales. A través de estos relatos, podemos vislumbrar las vidas, los desafíos y los logros de las personas que vivieron hace miles de años. Cada nombre en una genealogía representa una historia de vida, un legado que ha sido transmitido de generación en generación. Además, las genealogías de la Biblia nos permiten comprender la formación de las naciones y las culturas del mundo. Nos revelan que todos los pueblos derivan de un origen común y que, pese a nuestras diferencias, compartimos un linaje entrelazado. Este conocimiento puede promover un sentido de unidad y un respeto por la diversidad que define a la humanidad. Tras el diluvio, Noé y su familia fueron los únicos remanentes humanos con la tarea de repoblar la tierra. La Biblia relata que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de estos hijos fue bendecido con una misión específica para colonizar distintas áreas del mundo. Génesis 9, 18, 19 nos sitúa en este momento crucial de la historia humana. Cam, uno de los hijos de Noé, está particularmente vinculado con el continente africano. Según las Escrituras, sus descendientes poblaron lo que hoy reconocemos como territorios africanos. Esta relación postdiluviana es vital para comprender las raíces y la expansión de los pueblos africanos. La narrativa sobre Cam y sus descendientes es detallada y multifacética, repleta de episodios que han influenciado profundamente la historia africana. Sus hijos,
Cus, Misraim, Put y Canaán son figuras destacadas en la Biblia y jugaron papeles cruciales en el desarrollo de las civilizaciones africanas. Por ejemplo, se considera a Misraim como el progenitor de los egipcios, una de las culturas más desarrolladas de la antigüedad. Al examinar estas genealogías, podemos observar cómo se entrelazan las narrativas bíblicas con los eventos históricos. La conexión entre la Biblia y la historia africana no solo profundiza nuestro entendimiento del pasado, sino que también nos permite valorar la diversidad y la riqueza cultural de los pueblos africanos hoy en día. Las bendiciones y los deberes que Noé impartió a sus hijos fueron clave para la repoblación del mundo. Cada uno de sus hijos recibió una orden divina que determinaría el destino de sus descendientes. Estas bendiciones están documentadas en Génesis 9, 25, 27, donde Noé predice el futuro de sus hijos y sus linajes. Sem recibió la bendición de ser el progenitor de los pueblos semitas, que incluyen a los hebreos y árabes. Noé declaró: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y Canaán sea su siervo». Génesis 9:26. Esta bendición enfatizó la conexión especial que los descendientes de Sem tendrían con la divinidad. Jafet fue bendecido con la promesa de expansión. Noé afirmó: «Dios ensanche a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y Canaán sea su siervo». Génesis 9:27. Esta bendición fue interpretada como un augurio de que los descendientes de Jafet se dispersarían ampliamente, abarcando Europa y algunas partes de Asia. Aunque Cam no recibió una bendición directa, se le reconoce como el antepasado de los pueblos africanos. Su progenie ha tenido un impacto crucial en la historia de África. Noé señaló que Canaán, hijo de Cam, sería siervo de sus hermanos, pero esta declaración no implicó a todos los descendientes de Cam, lo cual es un malentendido común. Estas bendiciones y deberes demuestran que la Biblia no solo cuenta eventos históricos, sino que también establece fundamentos para la diversidad étnica y cultural. Cada hijo de Noé y sus descendientes jugaron un papel distintivo en la configuración del mundo tal como lo conocemos hoy. Sem, uno de los 3 hijos de Noé, es considerado el ancestro de los pueblos semitas, que incluyen a los hebreos y los árabes. La Biblia nos dice en Génesis 10, 21, 31 que Sem fue el padre de todos los hijos de Heber, el antecesor de los hebreos. Esta genealogía es crucial para entender la conexión entre los descendientes de Sem y las culturas que surgieron en el Medio Oriente. Los semitas jugaron un papel fundamental en la historia bíblica y en la formación de civilizaciones significativas. Entre los descendientes de Sem se encuentran figuras importantes como Abraham, Isaac y Jacob, quienes son patriarcas del pueblo de Israel. Génesis 11, 10, 26 nos ofrece una detallada genealogía que muestra la línea de descendencia desde Sem hasta Abraham. Además de los hebreos, los descendientes de Sem incluyen a los árabes. A través de Ismael, hijo de Abraham y Agar, se originaron las tribus árabes. Génesis 17:20 cuenta que Dios bendijo a Ismael, asegurando que se convertiría en el progenitor de 12 príncipes y que formaría una gran nación. Esta bendición es parte del legado semítico que persiste hasta la actualidad. La bendición que Noé otorgó a Sem subrayó la conexión especial que los descendientes de Sem mantendrían con Dios. Esta relación espiritual ha sido fundamental en las tradiciones religiosas, tanto judías como árabes, influyendo considerablemente en la historia y cultura del Medio Oriente. Jafet, otro hijo de Noé, fue bendecido con la promesa de expansión territorial. Génesis 9:27 afirma: «Dios ensanche a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y Canaán sea su siervo». Esta bendición señalaba que los descendientes de Jafet se extenderían por amplias áreas, incluidas Europa y partes de Asia, un mandato esencial para el desarrollo de civilizaciones occidentales.
La genealogía de Jafet se expone en Génesis 10, 2, 5, donde se listan sus hijos: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Cada uno de estos nombres corresponde a diferentes grupos y regiones que se diseminaron y establecieron en distintas partes del mundo. Por ejemplo, Javán se asocia comúnmente con los antiguos griegos. Los descendientes de Jafet colonizaron áreas que se extendían desde Asia Menor hasta Europa. Este proceso de expansión y asentamiento jugó un papel crucial en la diversidad cultural y étnica del mundo antiguo. En particular, las civilizaciones europeas deben gran parte de su desarrollo a los pueblos descendientes de Jafet. La bendición de Jafet también sugiere una convivencia armoniosa con los descendientes de Sem. La expresión «habite en las tiendas de Sem» puede ser vista como un indicativo de cooperación y alianza entre estos dos linajes, destacando la importancia de las relaciones interétnicas y su influencia en la construcción de civilizaciones. Cam, el tercer hijo de Noé, es reconocido en la Biblia como el progenitor de los pueblos africanos. Génesis 10, 6, 20 detalla la genealogía de Cam, nombrando a sus hijos Cus, Misraim, Put y Canaán. Estos nombres están vinculados con áreas y comunidades que se asentaron en África y sus cercanías. Estos no solo se asentaron en diversas áreas, sino que también fomentaron el desarrollo de culturas y sociedades avanzadas. Cus, el mayor de los hijos de Cam, se asocia comúnmente con regiones como Etiopía y Sudán. Génesis 10, 7 detalla a los hijos de Cus, incluyendo a Seba, Javila, Sabta, Raama y Sabteca, quienes colonizaron distintos territorios del noreste africano. Además, Cus es célebre por ser el padre de Nimrod, un destacado cazador y líder. Misraim se identifica con los antiguos egipcios. Los descendientes de Misraim jugaron un papel crucial en la conformación de la notable civilización egipcia. Génesis 10, 13, 14 enumera las tribus que provienen de Misraim, evidenciando la variedad de su prole. Put, aunque su identidad es menos clara, emerge como una figura significativa dentro de la descendencia de Cam. Algunos eruditos plantean que Put podría estar vinculado con comunidades del Cuerno de África, aunque las referencias bíblicas son limitadas. No obstante, su mención enfatiza la expansión y la influencia de los descendientes de Cam en el continente africano. Canaán, reconocido como el antepasado de los cananeos que se establecieron en el Medio Oriente, no se considera un progenitor directo de africanos. Sin embargo, su historia está profundamente conectada con la de Cam. La diversidad y complejidad de los descendientes de Cam resaltan la rica herencia cultural y la influencia histórica de los pueblos africanos. Cus, el primogénito de Cam, es una pieza angular en la genealogía bíblica. Génesis 10, 6, 7 señala a Cus y sus descendientes, asentados en diversas áreas de África. Frecuentemente relacionado con Etiopía y Sudán, Cus y su progenie son considerados ancestros de los pueblos que poblaron esas regiones. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabta, Raama y Sabteca, jugaron roles importantes en la formación de diversas tribus y naciones. Cada uno de estos nombres representa linajes que se dispersaron y establecieron comunidades prósperas en el noreste de África. Génesis 10:7 proporciona detalles sobre estos descendientes, resaltando su importancia en la historia africana. Cus también es conocido por haber engendrado a Nimrod, un poderoso cazador y líder. Génesis 10:8-9 describe a Nimrod como el primer hombre poderoso en la tierra, destacando su habilidad como cazador y su liderazgo en la construcción de ciudades. Nimrod es una figura emblemática que simboliza la fortaleza y la influencia de los descendientes de Cus. La vinculación de Cus con Etiopía y Sudán destaca la relación entre las narrativas bíblicas y la historia del continente africano.
Estos relatos no solo trazan la genealogía de Cus, sino que también iluminan la rica herencia cultural y las influencias de sus descendientes en el desarrollo de civilizaciones en África. Misraim, otro hijo de Cam, es reconocido como el progenitor de los antiguos egipcios. Génesis 10, 13, 14 menciona a Misraim y a sus descendientes estableciéndose en lo que ahora conocemos como Egipto. El término Misraim se traduce a menudo como dos tierras o dos reinos, haciendo alusión a la división geográfica de Egipto entre el Alto y el Bajo Egipto. La civilización egipcia destaca como una de las más sofisticadas y perdurables de la antigüedad. Los descendientes de Misraim fueron los arquitectos de una de las culturas más emblemáticas del mundo antiguo, celebrada por sus logros en arquitectura, escritura, arte y ciencia. Obras como las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes y la Gran Esfinge son evidencias del ingenio y la destreza de los antiguos egipcios. Además de su legado cultural y arquitectónico, los egipcios antiguos también dejaron una huella profunda en la historia religiosa. La Biblia recuenta numerosas historias que involucran a Egipto, desde los avatares de José y sus hermanos hasta el éxodo de los israelitas liderado por Moisés. Estas narraciones resaltan el papel de Egipto dentro del marco bíblico y sus interacciones con los pueblos semitas. La trascendencia de Misraim y sus descendientes trascendió las fronteras de Egipto. A través de sus intercambios con otras civilizaciones, los egipcios jugaron un papel vital en la transmisión de conocimientos y prácticas culturales por todo el Mediterráneo y más allá. Este legado diverso y profundo subraya la significación de Misraim en la historia africana y mundial. Aunque las referencias bíblicas a Put son escasas, su influencia en la historia africana es notable. Los descendientes de Put enriquecieron la diversidad y la riqueza cultural del continente, y su legado persiste en las comunidades que residen en esas áreas hoy en día. La historia de Put destaca la importancia de cada línea en la genealogía de Cam en el desarrollo de las civilizaciones africanas. Canaán, el cuarto hijo de Cam, ocupa un lugar prominente en la narrativa bíblica. Génesis 10, 15, 18 detalla la genealogía de Canaán, listando a sus hijos y las tribus resultantes, conocidas colectivamente como cananeos. Aunque principalmente asociado con el Medio Oriente, la historia de Canaán es fundamental para entender el legado de Cam. Los cananeos ocuparon la tierra de Canaán, que incluye partes de lo que hoy son Israel, Palestina, Líbano y Siria. Esta región es frecuentemente mencionada en la Biblia como la tierra prometida para los israelitas. La narrativa bíblica relata múltiples interacciones y conflictos entre los israelitas y los cananeos, resaltando la relevancia de esta área en la historia bíblica. Uno de los episodios más célebres relacionados con Canaán es la maldición que Noé pronunció. Génesis 9, 20, 27 narra cómo Noé, después de plantar una viña y embriagarse, fue visto desnudo por Cam, quien luego informó a sus hermanos. Como consecuencia, Noé maldijo a Canaán, profetizando que sería siervo de sus hermanos. Esta maldición ha generado extensas discusiones e interpretaciones a lo largo del tiempo. Es fundamental aclarar que la maldición de Noé se dirigía específicamente a Canaán y no a todos los descendientes de Cam. Esta distinción es vital para evitar interpretaciones históricas incorrectas que han conducido a justificaciones erróneas y actos de injusticia. La historia de Canaán nos ilustra las complicaciones de la herencia y las repercusiones de los actos, y cómo estas historias han impactado en las percepciones y relaciones entre los pueblos. La maldición de Canaán es un tema delicado que ha sido malinterpretado a lo largo de los siglos. Génesis 9, 25, 27 relata que Noé, al enterarse de lo ocurrido con Cam, maldijo a Canaán diciendo:
«Maldito sea Canaán, será siervo de siervos a sus hermanos». Esta maldición fue específicamente dirigida a Canaán, no a Cam, y mucho menos a todos sus descendientes. Es esencial reconocer que la maldición impuesta a Canaán no fue aplicada a todos los descendientes de Cam. Esta interpretación errónea de la maldición ha sido usada históricamente para justificar la esclavitud y la discriminación racial. Sin embargo, un análisis cuidadoso de las Escrituras revela que se trató de un castigo concreto para Canaán y no una condena divina sobre todos los pueblos africanos. La maldición de Canaán debe ser vista en su contexto histórico y cultural. En la narrativa bíblica, las bendiciones y maldiciones tenían un profundo significado simbólico y se utilizaban para explicar las relaciones y las jerarquías entre los pueblos. La maldición de Canaán reflejaba las tensiones y conflictos de la época y no debe ser utilizada para justificar la opresión en tiempos posteriores. Reconocer y corregir estas malinterpretaciones es fundamental para una comprensión justa y precisa de la historia bíblica. Es esencial desmitificar las narrativas distorsionadas que han perpetuado la discriminación y enfocarse en la verdadera enseñanza de la Biblia, la dignidad y el valor inherente de todos los seres humanos, independientemente de su origen étnico. La historia de la desnudez de Noé y la actuación de sus hijos es uno de los episodios más debatidos de la Biblia. Génesis 9, 20, 23 narra cómo Noé, tras el diluvio, plantó una viña y se embriagó, quedando expuesto en su tienda. Cam observó la desnudez de su padre y lo mencionó a sus hermanos Sem y Jafet, quienes con un manto sobre sus hombros caminaron de espaldas para cubrir a Noé sin mirarlo. Este suceso se ha interpretado de múltiples maneras a lo largo del tiempo. Algunos consideran la acción de Cam como una falta de respeto hacia su padre, mientras otros ven en el relato un significado más profundo vinculado a la vergüenza y la ética. La conducta de Sem y Jafet al cubrir a su padre es interpretada como una muestra de respeto y honra. Al despertar y enterarse de lo ocurrido, Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam. Este acto subraya la importancia del respeto y la honorabilidad en las relaciones familiares y comunitarias. Además, ilustra cómo las acciones de una persona pueden tener consecuencias trascendentales para sus descendientes. Interpretar correctamente este pasaje exige entender el contexto histórico y cultural en el que fue redactado. En aquellos tiempos, las maldiciones y bendiciones eran maneras simbólicas de expresar las consecuencias y destinos específicos, usualmente ligados a actitudes y decisiones personales. La maldición a Canaán refleja las tensiones y conflictos de su tiempo y no representa un juicio divino sobre una raza completa. Reconocer y corregir estas malinterpretaciones es crucial para promover una comprensión justa y equitativa de las Escrituras. Al hacerlo, podemos combatir las narrativas dañinas que han perpetuado la injusticia y fomentar un respeto más profundo por la diversidad humana y la dignidad inherente de todas las personas. Es esencial desmitificar las malinterpretaciones históricas que han surgido a partir de la narrativa de la maldición de Canaán. La idea de que esta maldición justificaba la esclavitud o la inferioridad de los pueblos africanos es una distorsión peligrosa y errónea de las Escrituras. Al abordar este tema, debemos ser precisos y respetuosos con el contexto bíblico. Génesis 9, 25-27 especifica que la maldición se dirigía exclusivamente a Canaán, no a todos los hijos de Cam. Esta distinción es fundamental para corregir la narrativa errónea que ha sido utilizada para justificar la opresión y la esclavitud. La Biblia no apoya la discriminación racial ni la idea de que un grupo étnico sea superior o inferior a otro. La interpretación errónea de este pasaje
ha tenido consecuencias desastrosas a lo largo de la historia. Durante siglos, esta narrativa equivocada fue empleada para justificar la esclavitud de los africanos y la explotación de sus descendientes. Es imperativo que como académicos y fieles, trabajemos para corregir estos errores y fomentar una comprensión precisa y equitativa de la Biblia. Al clarificar estos malentendidos, podemos contribuir a construir una sociedad más justa y respetuosa. Según la Biblia, todos los seres humanos son creados a imagen de Dios. Génesis 1:27, lo que implica que todos merecemos respeto y dignidad. Este principio debe orientar nuestra interpretación y la aplicación de las Escrituras. Mizraim, uno de los hijos de Cam, dejó un legado cultural significativo a través de sus descendientes, los antiguos egipcios. Esta civilización es una de las más influyentes y perdurables de la historia, destacada por sus notables logros en múltiples campos. Desde la construcción de emblemáticos monumentos hasta innovaciones en escritura y ciencia, los egipcios marcaron indeleblemente la historia mundial. Los descendientes de Mizraim estuvieron a cargo de erigir pirámides, templos y otras edificaciones que aún hoy día cautivan al mundo. La Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, es un testimonio del ingenio y la habilidad técnica de los antiguos egipcios. Estos logros arquitectónicos demuestran un avanzado conocimiento en ingeniería y matemáticas. Además de sus éxitos arquitectónicos, los egipcios desarrollaron un sistema de escritura avanzado conocido como jeroglíficos. Este sistema facilitó la creación de registros exhaustivos y complejos, incluyendo documentos religiosos, administrativos y literarios. La piedra de Rosetta, hallada en 1799, fue crucial para descifrar los jeroglíficos y para profundizar en la comprensión de la civilización egipcia. La influencia cultural de Mizraim y sus descendientes trascendió las fronteras de Egipto, impactando otras civilizaciones mediante el comercio y el intercambio cultural. La riqueza de sus tradiciones, su arte y su religión influyó en culturas vecinas y dejó un legado duradero que continúa siendo estudiado y admirado hoy en día. Esta herencia destaca la relevancia de Mizraim en la historia y el desarrollo de la civilización africana. El término Mizraim, que se traduce como dos tierras o dos países, encapsula la división geográfica de Egipto entre el Alto y el Bajo Egipto. Esta bipartición no solo era una característica geográfica del país, sino que también influyó profundamente en su organización política y cultural. El Alto Egipto, con su capital en Tebas, era renombrado por sus monumentales templos y su rica cultura. Esta zona, definida por su valle fluvial estrecho, fue el centro religioso y cultural del antiguo Egipto. El templo de Karnak y el Valle de los Reyes son claros ejemplos de la opulencia cultural del Alto Egipto, reflejando la devoción religiosa y el esplendor artístico de la región. El Bajo Egipto, con su capital en Memphis y posteriormente en Alejandría, era el centro administrativo y comercial del país. Situado en el delta del Nilo, esta región era crucial para la agricultura y el comercio. El Bajo Egipto estaba más expuesto a influencias extranjeras debido a su proximidad al Mediterráneo, lo que facilitó el intercambio cultural y económico con otras civilizaciones. La fusión de las dos regiones bajo el mandato de Menes alrededor del año 300 a.C. marcó el inicio de la era dinástica en Egipto. Esta integración política catalizó el auge de una civilización que se prolongaría por más de 3 milenios. La dualidad geográfica de Egipto, reflejada en su denominación y en su organización política, evidencia su habilidad para amalgamar diversidad y alcanzar una cohesión prolongada. Los descendientes de Mizraim desempeñaron un rol esencial en el establecimiento y progreso de la civilización egipcia,
una de las más sofisticadas y perdurables de la historia, renombrada por sus destacadas contribuciones en arquitectura, escritura, ciencia y religión. La influencia de Mizraim y sus herederos se manifiesta ampliamente en la cultura egipcia. La monumentalidad arquitectónica de Egipto es uno de los logros más sobresalientes de los descendientes de Mizraim. Las pirámides, templos y tumbas, como la Gran Pirámide de Giza y el Templo de Karnak, son testigos de su pericia y conocimiento en ingeniería. Estas edificaciones no solo funcionaban como lugares de sepultura, sino que también reflejaban la profunda relación de los egipcios con su cosmovisión religiosa y su concepción del más allá. En términos de escritura, los egipcios idearon uno de los sistemas más antiguos y elaborados del mundo, los jeroglíficos. Este sistema facilitaba la documentación de eventos históricos, administrativos y textos sagrados. La piedra de Rosetta, hallada en 1799, fue clave para descifrar este complejo lenguaje y proporcionó un entendimiento más profundo de la civilización egipcia. En ciencia y medicina, la civilización egipcia experimentó un notable desarrollo, logrando avances significativos en anatomía, medicina y astronomía. Los documentos médicos, como el Papiro Ebers, contienen información sobre técnicas médicas y tratamientos que aún hoy impresionan a los expertos. Estos avances científicos reflejan el profundo conocimiento que tenían los egipcios sobre el mundo natural. Put, otro de los hijos de Cam, aunque menos documentado que sus hermanos, también es una figura crucial. Génesis 10:6 lo menciona como progenitor de ciertos pueblos africanos. Aunque las referencias bíblicas sobre Put y sus descendientes son escasas, su inclusión en la genealogía de Cam recalca su significado en el desarrollo de las civilizaciones africanas. Se sugiere que Put podría estar vinculado con la región del Cuerno de África, incluyendo países como Etiopía, Somalia y Eritrea. Esta asociación, si bien no es concluyente, se apoya en evidencias históricas y geográficas que conectan a Put con estas áreas. Estas regiones han sido centros de rica cultura y comercio, desempeñando un papel fundamental en el intercambio de mercancías e ideas a través de los siglos. El Cuerno de África ha sido un punto de encuentro para diversas civilizaciones. A lo largo de la historia, esta región ha desempeñado un papel crucial en el comercio entre África, el Medio Oriente y Asia. Las rutas comerciales que atravesaban esta área facilitaban el intercambio cultural y económico, lo que permitió a los descendientes de Put influir y ser influenciados por otras culturas. El término Kush ostenta un significado particular y está relacionado con ciertas características físicas. En las escrituras bíblicas, Kush se utiliza frecuentemente para designar a Etiopía y a sus habitantes, sugiriendo una conexión con la piel oscura, reflejando las características físicas de los pueblos africanos. Dicha asociación es evidente en diversos pasajes bíblicos que mencionan a Kush y sus descendientes. Por ejemplo, Jeremías 13:23 pregunta: ¿puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Este versículo alude a las características físicas de los etíopes, descendientes de Kush, destacando la identidad y las características físicas distintivas de los pueblos africanos en las Sagradas Escrituras, demostrando un reconocimiento y respeto dentro de los textos bíblicos. Además, el nombre Kush está ligado a la noción de fuerza y poder. En varias narrativas bíblicas, los descendientes de Kush son descritos como personas poderosas y valientes. Isaías 18:2 describe la tierra de Kush como el hogar de un pueblo alto y poderoso, resaltando la relevancia y la influencia de estos pueblos en la antigüedad.
Es esencial abordar estas interpretaciones con sensibilidad y evitar generalizaciones. Aunque el nombre Cus y las referencias bíblicas destacan ciertas características, es crucial reconocer la diversidad dentro de los pueblos africanos. Las características físicas y culturales varían ampliamente, y cada grupo tiene su propia identidad y herencia única. Esta diversidad es una parte integral del rico tapiz de la humanidad. Nimrod, descendiente de Cus, se destaca en las Escrituras como un poderoso y hábil cazador, según Génesis 10, 8, 9. Cus fue el padre de Nimrod, quien se convirtió en el primer poderoso en la tierra. Fue un cazador destacado ante el Señor. Este pasaje resalta la prominencia y el impacto de Nimrod en la historia antigua. Se le atribuye a Nimrod la fundación de varios reinos y ciudades clave. Entre sus contribuciones se cuenta la edificación de Babel, Erech, Akkad y Calne en la región de Sinar, Génesis 10:10. Estos lugares se erigieron como importantes centros de poder y desarrollo civilizatorio, evidenciando la habilidad de Nimrod para dirigir y ejecutar grandes emprendimientos. Además, Nimrod es a menudo vinculado con actos de desafío hacia Dios, particularmente en la narrativa de la Torre de Babel. Génesis 11:1-9 relata cómo los pobladores de Babel intentaron construir una torre que alcanzara el cielo. Ante este acto de soberbia, Dios confundió sus lenguas y dispersó a la humanidad por el mundo. Este episodio simboliza los riesgos del orgullo humano y la rebeldía contra la autoridad divina. Nimrod emerge como un personaje complejo, cuya trayectoria ilustra tanto las capacidades humanas como las consecuencias de la desobediencia. Su legado como constructor y gobernante poderoso es notable, pero también actúa como una advertencia sobre los límites del poder humano frente a la soberanía de Dios. Nimrod continúa siendo una figura intrigante y de múltiples facetas dentro del relato bíblico. La creación de Babel se cuenta entre los logros más célebres de Nimrod. Según Génesis 10:10, Babel fue una de las primeras urbes de su reino. Más tarde conocida como Babilonia, se convirtió en un emblema de poder y progreso civilizatorio. Nimrod, su fundador, es considerado un líder visionario y ambicioso. El gobierno de Nimrod en la construcción de Babel y otras ciudades demuestra su capacidad para organizar y liderar. Estas urbes no solo eran bastiones de poder político, sino también focos de avance cultural y tecnológico. La edificación de grandes murallas, templos y monumentos refleja el nivel de desarrollo alcanzado bajo su mandato. No obstante, Babel también es conocida por el intento humano de alcanzar el cielo y retar a Dios. Génesis 11:4 cuenta que los constructores de Babel dijeron: «Construyamos para nosotros una ciudad y una torre cuya cima toque el cielo, y hagamos famoso nuestro nombre para no ser dispersados por toda la tierra». Este acto de arrogancia provocó la intervención divina. Dios entonces confundió sus lenguas, impidiendo que se comunicaran y obligándolos a dispersarse por el mundo. Génesis 11:7-8. Este suceso marcó el fin del proyecto de Babel y el inicio de la diversidad lingüística y cultural en la humanidad. La historia de Babel y Nimrod resalta la dualidad del progreso humano, la capacidad para lograr grandes hazañas y el peligro inherente al exceso de orgullo. La Torre de Babel es una de las historias más emblemáticas de la Biblia y simboliza la ambición humana y sus límites. Según Génesis 11:1-9, después del diluvio, la humanidad hablaba un solo idioma y decidió construir una ciudad con una torre que llegara al cielo. Este proyecto ambicioso representaba su deseo de unificar y alcanzar grandes alturas. El objetivo de la torre era hacerse un nombre y evitar ser dispersados por la tierra. Esta ambición desmedida y la voluntad de desafiar a Dios llevaron a una intervención divina. Dios,
Viendo su arrogancia, decidió confundir su lenguaje para que no pudieran entenderse entre ellos. Esta confusión provocó la dispersión de las personas por toda la tierra, cumpliendo así su voluntad de poblar el mundo. La Torre de Babel no solo simboliza el primer intento significativo de unificación y desarrollo civilizatorio tras el diluvio, sino que también representa una advertencia acerca de los riesgos del orgullo y la desobediencia. La dispersión de la humanidad y el surgimiento de diversas lenguas marcaron el comienzo de la diversidad cultural y lingüística. Este episodio destaca que los esfuerzos humanos, cuando están motivados por el orgullo, pueden ser frustrados por la voluntad divina. La narrativa de la Torre de Babel sigue siendo pertinente en la actualidad, enfatizando la necesidad de humildad y colaboración alineada con los principios divinos. Esta historia nos invita a meditar sobre nuestras propias metas y a evaluar cómo nuestras acciones pueden estar en consonancia con los deseos de Dios. Este relato, cargado de simbolismo, sigue siendo una fuente valiosa de enseñanza y reflexión espiritual. La diversificación de la humanidad y el surgimiento de múltiples idiomas derivan directamente del episodio de la Torre de Babel. Antes de este evento, según Génesis 11:1, toda la tierra hablaba un mismo idioma y las mismas palabras. Esta uniformidad lingüística facilitaba la comunicación y colaboración, pero también posibilitó que los humanos se unieran en un desafío contra Dios. La confusión de lenguas por parte de Dios interrumpió este proyecto y dispersó a las personas. Génesis 11:8 dice: «De esta manera, el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de construir la ciudad». Esta dispersión no solo cesó la edificación de la torre, sino que también fomentó la diversidad cultural y étnica al obligar a la gente a migrar y asentarse en distintas áreas. La variedad de idiomas que resultó es un reflejo de la complejidad y riqueza de la experiencia humana. Cada idioma que surgió de este evento ha dado forma a una cultura única, con tradiciones y maneras de pensar propias. Esta diversidad lingüística constituye uno de los aspectos más valiosos del legado humano, ofreciendo una amplia gama de expresiones y perspectivas. El relato de la Torre de Babel y la dispersión de la humanidad nos instruye sobre la importancia de la diversidad y la necesidad de apreciar y valorar las diferencias culturales. También nos recuerda que, a pesar de nuestras divergencias, todos compartimos un origen común y estamos interrelacionados por nuestra humanidad. Esta historia es, por lo tanto, tanto una advertencia como una celebración de la diversidad humana. En cuanto a la vida de Cam, hijo de Noé, la Biblia no especifica su edad exacta. Sin embargo, la longevidad de los personajes bíblicos, tanto en épocas antediluvianas como postdiluvianas, es notable. Génesis 5 y 11 muestran que muchos patriarcas vivieron cientos de años, lo que indica que en aquellas épocas las condiciones podían favorecer una vida más extensa. Cam, siendo uno de los hijos de Noé, nació antes del diluvio y vivió durante un periodo de transición entre las eras antediluviana y postdiluviana. Según Génesis 9:28-29, Noé vivió 350 años después del diluvio, alcanzando un total de 950 años. Aunque la duración de la vida de Cam no se menciona específicamente, es razonable suponer que, al igual que su padre y sus hermanos, tuvo una vida prolongada. La longevidad de los personajes bíblicos a menudo se interpreta como una bendición divina y una indicación de las condiciones únicas de la tierra antes del diluvio. Génesis 6:3 menciona que Dios limitó la vida humana a 120 años debido a la creciente maldad en la tierra. Esta declaración marca un cambio en la duración de la vida humana, reflejando la intervención divina en respuesta a la corrupción humana. La falta de detalles específicos sobre la edad de Cam
no disminuye su importancia en la narrativa bíblica. Como uno de los 3 hijos de Noé, Cam desempeñó un papel crucial en la repoblación de la tierra y en la formación de las civilizaciones africanas. Su legado y el de sus descendientes continúan siendo una parte fundamental de la historia bíblica y de la humanidad. Las diversas hipótesis sobre el sitio de sepultura de Cam reflejan variaciones en tradiciones y leyendas locales, más que en hechos verificados por evidencia arqueológica o histórica. Sin embargo, resulta fascinante investigar estas narrativas para entender cómo se ha concebido la figura de Cam a través de los tiempos. En ciertas tradiciones se considera que Cam pudo haber sido sepultado en África, particularmente en regiones como Sudán o Etiopía. Esta suposición se vincula a la estrecha relación de Cam con los pueblos africanos y la profunda herencia cultural e histórica de estas áreas. La presencia de Cam en África es notoria en las genealogías bíblicas y en la identidad de sus descendientes. Por otra parte, existe la hipótesis de que Cam podría haber sido enterrado en Egipto, lugar de gran significado histórico para sus descendientes, incluidos los egipcios. Este planteamiento podría relacionarse con el impacto cultural de Misraim, uno de sus hijos, en el antiguo Egipto. Dada la rica tradición funeraria de Egipto y sus monumentos, este país podría ser considerado un sitio apropiado para el descanso final de un personaje de tal magnitud. Aunque no disponemos de pruebas concretas, estas teorías muestran el profundo impacto de Cam en la historia y cultura africanas. Explorar estas teorías nos permite entender cómo diferentes culturas han interpretado y valorado a Cam a lo largo de la historia, aunque el lugar preciso de su sepultura puede permanecer desconocido. Su legado sigue presente en la historia y las tradiciones de los pueblos africanos. El Libro de los Jubileos, un texto antiguo que extiende la narrativa bíblica, menciona que Cam fundó la primera ciudad tras el diluvio, nombrada Nael, en honor a su esposa. Esta acción refleja un esfuerzo por establecer una nueva civilización tras las secuelas del diluvio. Esta anécdota ofrece una visión adicional sobre el papel de Cam en la reconstrucción del mundo postdiluviano. La fundación de Nael destaca la iniciativa y el liderazgo de Cam en la formación de nuevas comunidades. Tras el cataclismo del diluvio, la responsabilidad de repoblar y reconstruir recaía en Noé y sus hijos. Establecer una ciudad era vital para crear un centro de civilización y organizar a la gente en una sociedad estructurada. Este relato también enfatiza la importancia de la familia en la vida de Cam. Nombrar la ciudad en honor a su esposa indica el valor asignado a los lazos familiares y la cooperación en la edificación de la sociedad nueva. Las ciudades, bajo esta óptica, no solo servían como núcleos de poder político y económico, sino también como centros de vida comunitaria y familiar. La historia de Nael, aunque no se encuentra en el canon bíblico, complementa nuestra comprensión de los esfuerzos de Cam y sus descendientes para establecer nuevas civilizaciones. A través de estas narrativas adicionales podemos apreciar la resiliencia y la capacidad de los primeros humanos postdiluvianos para crear y florecer en un mundo renovado. Cam, como fundador de Nael, es una figura clave en esta epopeya de renovación y esperanza. La narrativa bíblica sobre Cam y sus descendientes proporciona una rica fuente de información sobre el origen de los pueblos africanos, desde la bendición de Noé y la dispersión de sus hijos, hasta la fundación de ciudades y la influencia cultural. Los descendientes de Cam han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Explorar estas genealogías y relatos nos ayuda a entender mejor la diversidad y la complejidad de nuestras raíces comunes.
La trayectoria de Cam abre una perspectiva sobre las extensas conexiones entre distintos grupos y culturas del mundo antiguo. A través de sus herederos, observamos la emergencia de civilizaciones en África y su interacción con otras áreas geográficas. La riqueza cultural y los logros de los pueblos africanos, que abarcan desde la arquitectura nubia hasta el legado egipcio, resaltan la trascendencia de estas genealogías en la historia mundial. Es esencial identificar y rectificar las interpretaciones erróneas surgidas de estas narrativas. La maldición dirigida a Canaán ha sido, por ejemplo, incorrectamente utilizada para respaldar actos de esclavitud y discriminación racial. Un examen minucioso y contextualizado de la Biblia muestra que estas interpretaciones son inexactas y que el respeto y la dignidad hacia todos los individuos son valores fundamentales en las Escrituras. Esta corrección es crucial no solo para hacer justicia histórica, sino también para fomentar una interpretación más exacta y respetuosa de las enseñanzas bíblicas. Adicionalmente, la historia de Cam y sus descendientes destaca la resiliencia y la capacidad de adaptación de los pueblos africanos. Frente a adversidades y desafíos, estas comunidades han mostrado una impresionante habilidad para prosperar y aportar significativamente al desarrollo humano. Sus relatos están repletos de muestras de creatividad, coraje y constancia que siguen inspirando a generaciones actuales. La saga de Cam y sus herederos también enfatiza la relevancia de la diversidad y la colaboración. Cada descendiente de Noé aportó de manera única al desarrollo de las civilizaciones. Al conocer estas historias, fomentamos un mayor respeto y valoración por la diversidad étnica y cultural que define a nuestra sociedad. Es vital reconocer las aportaciones de todos los grupos para construir una narrativa de la historia humana que sea inclusiva y justa. Los relatos bíblicos nos recuerdan que todos los pueblos están interconectados y que es imperativo colaborar para crear un mundo más justo y equitativo. Estudiando las genealogías y las historias bíblicas, encontramos inspiración y guía para abordar los desafíos modernos con sabiduría y compasión. La historia de Cam nos muestra que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos un legado común y estamos unidos en nuestra condición humana. La exploración del origen del pueblo africano según la Biblia es apenas el inicio para una comprensión más amplia de nuestra herencia común. Al profundizar en estas narrativas, no solo ampliamos nuestro conocimiento histórico, sino que también fortalecemos nuestra sensación de comunidad y solidaridad global. La Biblia, con sus relatos y lecciones, nos ofrece enseñanzas valiosas sobre la unidad, la diversidad y la colaboración. En definitiva, la historia de Cam y sus descendientes es un recordatorio del valor y la dignidad de todas las personas. Nos recuerda que cada cultura y cada grupo tiene una historia rica y valiosa para contar, y que todos, sin importar nuestro origen, contribuimos al tejido diverso de la humanidad. Celebrando esta diversidad, podemos avanzar hacia un futuro más inclusivo y armonioso, guiados por los principios de respeto, justicia y amor presentes en las Escrituras.